Episodio 24. El sentir vincular. De esta manera, la memoria personal se redimensiona y puede perder la carga acumulada. Esto no se produce a través de una descarga, sino por comprensión. En términos tradicionales, se ha producido el perdón. Ya no es necesario ningún reconocimiento, no existe ningún anhelo de venganza o compensación. No se necesita idealizar ni se pretende la comprensión de los demás. Ya está. La experiencia ha cambiado de dimensión. Se ha cortado definitivamente la cadena de acciones y reacciones que mantenían con vida todas esas cargas. En términos de las tradiciones orientales, el karma, la experiencia inconclusa, terminó. El conjunto de sensaciones, emociones y pensamientos ligados a ella ha cesado definitivamente. Ya no tienen ninguna importancia y por eso han perdido el poder de definir la realidad. A partir de ese momento, y por lo menos en todo aquello relacionado con ese patrón de experiencias, el cerebro queda absolutamente libre para percibir lo que es sin reaccionar. Es importante registrar que aquí no ha quedado excitación o carga acumulada, ya sea por una herida o por un anhelo. Pero esto no significa que ha pasado a ser algo abstracto en el sentido de desprovisto de intensidad, sensibilidad y capacidad de resonancia. Las sensaciones y emociones tienen una carga particular porque son reactivas y excluyen a una gran cantidad de información sensible. Las sensaciones y emociones surgen en el campo de la sensibilidad, alimentado por las cadenas de acción y reacción, las cuales excluyen necesariamente las sensaciones de los demás participantes en la experiencia. Esta es una limitación propia de un nivel mecánico de la inteligencia, de innegable función biológica. En ese nivel animal, la gacela que huye asustada solo debe sentir su terror como reacción inmediata al impulso devorador del león. Inversamente, éste está totalmente identificado con sus sensaciones voraces y el terror de la presa opera como un estímulo. El poder de sentir al mismo tiempo ambas sensaciones o el conjunto codependiente de sensaciones predador-presa se encuentra en un plano vincular de la inteligencia. La sensibilidad de este nivel es infinitamente más rica y compleja que las que surge de la programación biológica y se refuerza a través de las experiencias del animal humano. El león no puede despertar a este nivel porque si lo hiciera sentiría compasión por la gacela, lo que le impediría alimentarse de ella. Tendría que convertirse en un ser completamente diferente. Lo que afirmamos aquí es que el despertar de este nivel de inteligencia es una de las tareas imprescindibles que debemos enfrentar los seres humanos a medida que maduran nuestros cuerpos y cerebros. El verdadero sentir solo puede surgir del amor en tanto inteligencia, en el sentido de que éste disuelve por completo la aparente intensidad de las sensaciones fragmentarias que nacen de la acción y la reacción. Su sentir es siempre vincular y posee una enorme intensidad y vitalidad, pero de una cualidad completamente diferente al de las reacciones. El intelecto no puede comprender las experiencias. Lo usual
es que este despertar no ocurra de una sola vez. El apego remanente a los aspectos inconclusos de las experiencias produce fuertes reacciones originadas en grandes acumulaciones de excitación, dolor, ira, angustia, miedo, placer, las que impiden que la inteligencia vincular del amor, la percepción sin opciones que resuena por igual en todas las posiciones, penetre por completo en la situación para que ésta sea comprendida definitivamente. La carga ligada a las reacciones inconscientes convoca de inmediato a la inteligencia concreta que intelectualiza, niega, idealiza, emite juicios, es decir, divide las experiencias. Ese nivel de inteligencia no puede comprender ninguna experiencia humana. El intelecto siempre toma partido y defiende posiciones, por lo que no puede perdonar soltar el pasado. Su propia naturaleza lo lleva a argumentar en interminables cadenas recurrentes. Es básicamente negador porque surge de una identidad, patrón de reacciones, que no quiere morir, que no quiere escuchar. Generalmente argumenta que no puede hacerlo, pero todo no puedo es un no quiero que proviene de algún nivel que se resiste a sentirse incluido en lo universal por miedo a perderse en él. Por esa razón, los niveles más complejos de la mente deberán volver sobre ese recuerdo, identidad, reacción cristalizada que no escucha todas las veces que sea necesario. Si hay algún contacto consciente con ese nivel vincular y vívido de la mente, el propio cerebro retornará al recuerdo hasta disolver definitivamente la carga, reflexionando, meditando a través de sueños y sincronicidades, resonando con las experiencias de los otros, a través de narraciones, películas, insight, encuentros con otros, etc. En el caso de que ese nivel de contacto consciente no haya sido aún habilitado, inevitablemente se generarán situaciones cuyo contenido evocará, a través de experiencias similares, la carga incomprendida hasta que finalmente se produzca el verdadero perdón o disolución de la reacción. Como es un proceso necesario, estas experiencias que para nosotros tienen la textura de la fatalidad o el destino, se repetirán una y otra vez en planos cualitativamente diferentes, pero idénticos formalmente, que podríamos llamar fractales existenciales. El despertar de la inteligencia vincular es inhibido por la incesante actividad inercial proveniente de marcas generadas por la experiencia externa. Esta compleja trama de reacciones posee una enorme profundidad en términos temporales. De sus fragmentos y tendencias ancestrales en conflicto, surge la autoconciencia centralizada y separada con la que nos identificamos. Si se observa con atención, veremos que esta conciencia de sí se sostiene bajo la forma de una narración. Es un relato autobiográfico que emerge como un caso particular de la inmensa acumulación de narraciones atesoradas en los niveles profundos de la mente humana. Por esta razón, es relevante indagar en la estructura global de las narraciones. Esta puede revelarnos las raíces de esa matriz condicionante de la cual surge la conciencia de sí mismo en tanto entidad separada.
Retomemos el plano de la conciencia propio del narrador de historias y mitos, esbozado en la primera parte. El narrador es quien siente y vive el patrón en su totalidad. Para esa inteligencia, todas las posiciones de un relato son igualmente significativas y por eso resuena por igual con las vivencias de cada uno de los personajes. Para que la estructura profunda del relato se le revele al narrador, debe haber ido más allá de sus eventuales preferencias por cualquiera de los personajes o rechazos hacia ellos. Dijimos que el espectador o el oyente, en cambio, necesitan de un puente para acceder a este nivel universal de la experiencia. Ese puente es el narrador, quien cuando relata las historias o los mitos, está cumpliendo con esa función y se ve obligado a simplificar la enorme complejidad del relato tal como él o ella lo experimentan, a fin de hacerlo accesible a los oyentes. Tenemos aquí una caída de dimensión. Al mismo tiempo, como todo puente dimensional debe hacer, necesita crear un efecto capaz de atraer la conciencia que habita la dimensión más pequeña hacia la más amplia. Todo puente dimensional genera deseo, magnetiza a la conciencia menos compleja a fin de atraerla a un nivel que tarde o temprano destruirá los límites a los cuales estaba confinada. El puente dimensional realiza un doble acto, destruye y protege a la vez. Destruye los límites de la conciencia que atrae, pero para eso debe protegerla de la intensidad desorganizadora que significaría el contacto directo con su propia dimensión. Ninguna narración mítica cuenta la historia desde todos los puntos de vista, ni describe las vivencias de todos los personajes por igual. Desde los tiempos de la conciencia tribal, son las figuras de los héroes y los dioses las que magnetizan la atención humana y permiten que de esa manera las complejas estructuras inconscientes puedan ser paulatinamente absorbidas en el proceso de individuación. Salvo en los mitos cosmogónicos más arcaicos, como los Vedas, los Upanishads, la teogonía de Hesíodo y pocos otros, todo narrador realiza su magia a través de dos movimientos simultáneos, haciendo girar el relato alrededor de un personaje central y planteando un conflicto generador de tensión. Los mitos homéricos, los egipcios, todos los mitos del monoteísmo, los cuentos de hadas, el Mahabharata y los relatos heroicos de todas las tribus de la tierra siguen de una u otra manera este patrón. Este truco de hacer creer al oyente que Cenicienta podría existir sin la madrastra o que Jesús es independiente de Judas. En la verdadera dimensión del patrón mito, ningún personaje puede existir independientemente de los demás. Que el personaje central parezca más importante que los otros es una ilusión de la que el buen narrador es perfectamente consciente, pero que debe ocultar a los espectadores a fin de cautivarlos. Es evidente que en el plano del relato Jesús depende de Judas o de la Virgen María tanto como éstos dependen de él. No existe una figura sin la otra.
La redención solo es posible si la Virgen María y Judas, así como todos los demás personajes, cumplen con sus papeles. La conciencia ingenua que se ubica por fuera del relato, el oyente, está completamente segura de que el Redentor es Jesús y nadie más que Él, puesto que es el Dios encarnado y que no se necesita de ningún otro para que la redención se realice. La redención no es experimentada como un proceso vincular multidimensional, sino como el acto libre, amoroso, pero fundamentalmente todopoderoso de alguien, el centro, que en su tarea absolutamente individual se topa con obstáculos, se cruza con enemigos y encuentra sus aliados. El nivel psíquico organizado alrededor del arquetipo del centro necesita escuchar el relato desde esta ilusión heroica. Los relatos que carecen de tensión dramática y estructura radial se corresponden con un nivel de complejidad que escapa a la atención del oyente, salvo en el nivel propio de los mitos cosmogónicos. La necesidad de experimentar tensión en los relatos nos revela la imposibilidad de permanecer en un estado de conciencia no fragmentario. Nuestra inteligencia habitual es un simplificador dimensional. La existencia de múltiples dimensiones implica que distintos niveles de realidad e inteligencia participan con el mismo grado de importancia en cada proceso y que no existe un sistema de referencia preferencial que ubique a las otras conciencias en forma fija, sistema de coordenadas. Dentro de la ilusión simplificadora, el oyente cree que Cenicienta podría existir e incluso sería más feliz sin la madrastra y las hermanastras. En ese nivel no advertimos que el patrón arquetípico es uno solo y es indisoluble. El héroe o el salvador son personajes de una trama, no realidades autónomas. El sujeto es la trama, jamás un elemento o un conjunto de elementos de ella. Para que fortalezca la inteligencia vincular, se debe atravesar el puente del narrador y ser habitados por la dimensión en la cual es inmediatamente evidente que ningún personaje, posición o punto de vista es arbitrario o accesorio. Para que esto ocurra, primero deberemos rasgar el velo que organiza los relatos externos e internos desde el personaje central y la tensión dramática, puesto que de estos dos supuestos surgen las sensaciones relativas de superior o inferior, esencial o accesorio, absoluto y relativo, primero y último, bueno y malo, etc. El personaje central, es decir, el arquetipo del centro, es sólo un organizador de la secuencia, no el sujeto de ella. La cruz, con el círculo en el centro, simboliza el juego que organiza el yo. Este patrón subyace o contiene las posiciones interactivas organizadas por los distintos patrones arquetípicos de circulación, y ese centro es el que crea todos los opuestos. Fin del episodio 24.